Saludos queridos patitos, aquí tenemos al amigo del canal, Enrique Encines, para, dado que tiene profusión en los medios de comunicación del hemisferio occidental, es decir, América, vamos a tratar algunos temas de candente actualidad en el continente americano y tal vez alguno de fuera, pero evidentemente en un año 2024 donde presumiblemente va a haber unas elecciones presidenciales en Venezuela. Es un elemento interesante. Luego también están las elecciones en Estados Unidos, presidenciales también, y también creo que hay en México, ese bonito y simpático país donde gobierna el partido de Andrés Manuel López Obrador, y otras vicisitudes como las consecuencias de la doble negatividad respecto a la Constitución en Chile, Milei gobernando en Argentina, Petro haciendo las suyas en Colombia y el señor de El Salvador, el señor Bukele, tratando de mantener lo que queda del país. Con lo cual es un asunto interesante. También, bueno, se me olvidaba Trudeau, que dentro de un año tiene elecciones y puede que no las gane. Pero bueno, 10 años también son un buen periodo. Agradecido que estés por aquí. Un placer, Juan Carlos, como siempre, y ya sabes que íbamos hablando además de estos días de tanta, bueno, que vivimos, ¿no? De constante información, que nos llega constantemente información, ¿no? Y momentos, pues, convulsos, no solo como bien estabas apuntando en el otro hemisferio, ¿no? En América, todo el, bueno, América del Norte, América del Sur, evidentemente está también habiendo cambios muy importantes que incluso se pasan muchas veces por alto en Europa, ¿no? En general, en los medios, porque evidentemente aquí también tenemos muchos temas, ¿no? Pero es así, lo que está ocurriendo en América nos implica, nos afecta también a países como España, ¿no? Que también tiene muchos vínculos con América, con América en su conjunto, pero también a Europa, ¿no? A otros países europeos. Y por lo tanto, lo que ocurra allí, pues evidentemente tanto a nivel económico como a nivel político y social, pues también nos afecta a nosotros, evidentemente con consecuencias en algunos casos, pues directas, ¿no? Desde que pueda aumentar o bajar la inflación también de algunos productos, respecto a algunos productos, o por ejemplo indirectas, pues que evidentemente se dejen o no de hacer acuerdos, ¿no? En algunos casos, ¿no? Porque por ejemplo Argentina ha dicho claramente que no va a querer, desde que ha llegado Milei, no va a querer no va a querer negociar con China ya según qué cosas, ¿no? Como estaba haciendo el anterior gobierno de Kirchner, ¿no? Que llevaba tantos años, ¿no? Y que ha estado muy salpicado por la corrupción, ¿no? Uno de los principales cosas que ha hecho al llegar Javier Milei a la presidencia es salirse de ese acuerdo de los BRICS, ¿no? Que son esas potencias emergentes que está pues la India también, está China, ¿no? Está Rusia, está Sudáfrica, y yo creo que eso ya indica que va a ser lo que viene este 2024, si empieza así, evidentemente, pues va a ser muy intenso, ¿no? Va a ser muy movido. Para mí, el club de los BRICS es más bien un club como aquellos de caballeros británicos, que todos tenían un motivo común, pero de refracción, más que de construcción, porque si les preguntabas qué creían que era el imperio británico, pues igual te daban soluciones cada uno bien distintas. Evidentemente toda persona razonable verá que en los BRICS, estando Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, entre India y China hay un duelo especialmente importante por quién domina el ámbito del Asia-Pacífico, de la zona del Índico, de la zona del Pacífico, y por tanto es difícil amalgamar intereses conjuntos cuando incluso en el Himalaya se han llegado a pegar, evidentemente con puñetazos, porque está permitido, pero que no se valen. Por lo menos han llegado a ese mínimo común denominador de tratar de rebajar las tensiones, a pesar de que evidentemente la India quiere fomentar su fruta y China está intentando hacer lo mismo, hasta el punto de que en Chile, en Ecuador, en Perú, la llamada flota marítima, que se supone que es civil, china, llega hasta las costas, olvidando el tema de zona económica especial ni nada, y están pescando, rapiñando más bien,
sin posibilidad de que los países sudamericanos puedan defender siquiera sus costas. Y esto también es importante. Así es, y como bien apuntadas, evidentemente también en ese panorama, ¿no? Donde Milei pues tendrá que enfrentarse, ¿no? A grandes problemas que tiene Argentina, porque tiene una deuda también enorme, tiene, además de eso, tenía muchos gastos superfluos, ¿no? Que es lo que se ha encontrado también Milei, ¿no? Al llegar al poder, ha denunciado, ¿no? Que había, por ejemplo, un montón de coches oficiales, ¿no? Que tenía Kirchner, ¿no? Solamente en presidencia, ¿no? Porque si contamos todos los ministerios, pues eran más, ¿no? Evidentemente, pues acabar con todo ese tipo de gran infraestructura estatal, ¿no? Evidentemente, pues tiene un precio y no le saldrá, también tendrá protestas, ¿no? Por parte de los que estaban viviendo de esa infraestructura monumental, ¿no? Del Estado, ¿no? Porque claro, lo que se ha encontrado Milei y no es algo que se invente, es decir, él hace una entrevista hace poco donde explica que algo de lo que primero se encontró y que le ha llamado la atención, ¿no? Es que en presidencia había 200 coches, ¿no? 200 coches oficiales solamente para ese ministerio, que es el más importante, presidencia, 200 coches oficiales y había menos había también choferes, ¿no? Un montón de choferes. Entonces, claro, es algo que él no ha visto necesario porque dice, con muchos menos ya tira, ¿no? Este ministerio, muchos menos coches oficiales, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? De lo que es del despilfarro hispanoamericano, ¿no? Sí, Que en estos últimos años, y sí, dime. no, iba a decir que es cierto que la gente suele poner el foco en estas circunstancias de coches, de elementos del gobierno, pero hay cosas que estructuralmente son mucho más graves. Por ejemplo, estas políticas, no solamente de alguien de derecha, como es Milei, aunque evidentemente es liberal, libertario, pues alguien de la izquierda, como Andrés Manuel López Obrador, en México, que está terminándose su mandato, cuando comenzó tuvo aquella idea de no quiero residir en Los Pinos, la residencia oficial de la presidencia de México, lo cual evidentemente es un problema de seguridad porque el presidente puede ser susceptible y además en un país como México con todos estos problemas de seguridad tan graves puede ser objeto de secuestro, puede ser objeto de asesinato y esto en un piso particular pues es mucho más fácil acceder a él para cometer este tipo de delitos. No quería tener el avión presidencial, lo intentó vender, no quería precisamente ir a las cumbres internacionales sino en clase turista, lo cual evidentemente también pone en riesgo al ámbito personal de la presidencia y evidentemente es mucho más grave algo que incluso ahora mismo se ha salido una encuesta referido a los problemas principales de México y el segundo era la corrupción. En las instituciones, como a veces también pasa en España, la institución más valorada en México era el ejército, que se veía como una institución pulcra, limpia, transparente, honesta, capaz de solucionar problemas que los que tenía de seguridad, sin estar metidos en estos líos de la llamada política, la corrupción, estar metidos en coimas y todo esto. Problema, pues evidentemente que Andrés Manuel López Obrador, que entró diciendo que iba a construir una Guardia Nacional propia, que iba a tratar de hacer la guerra a esta gente del mal vivir, llegó un momento en el que al hijo del Chapo ordenó que les sacaran, que le liberaran. Porque eso evidentemente deconstruye un Estado, no permite que haya una seguridad jurídica. Pero es que más allá, el Tren Maya, que en teoría iba a ser importantísimo, acabó cediéndole la gestión a los militares. Porque como eran transparentes, honestos y no corruptos, pues hombre, a la gente confiará de que todas estas obras públicas, los ingenieros del ejército, lo hagan mejor. Consecuencia, evidentemente, los elementos del Tren Maya deben de publicarse. El ejército dijo que eran secreto de Estado. Con lo cual, aquello que en teoría el ámbito civil establece respecto a licitaciones, el ejército dice, nanay, no vamos a informar de esto. Y puede llegar un momento en el que tengan tanto poder que digan, ¿para qué tenemos presidente? Claro. No, yo creo que López Obrador... Es eso, que a veces la solución es peor que la enfermedad.
Ya, lo que ocurre es que, bueno, López Obrador yo creo que no ha sido, yo creo que ha sido bastante mal gestor en general en cuanto a la gestión de México, porque solo hay que ver los hechos, ¿no? Yo creo que se ha disparado bastante la delincuencia, incumplido también un montón de promesas, ¿no? Él llegó con un proyecto que hasta era bastante atractivo, ¿no? Para muchos, en el sentido, como tú mencionabas, ¿no? De acabar con ese gran problema que tienen en México, que es el crimen organizado, ¿no? El gran crimen organizado, los cárteles, ¿no? Del narcotráfico. Y además de eso, esa fue una de las grandes promesas que ha incumplido, desde luego, porque ha aumentado no solo el poder de los cárteles, del cártel de Sinaloa, del cártel de Tijuana, ha aumentado, sino que además de eso ha sido uno de los que permitió, ¿no? Que el Chapo Guzmán escapara, y al final ha sido Estados Unidos, ¿no? El que lo ha tenido que capturar, ¿no? Con casi por obligación, ¿no? Mirando a México, ¿no? Y por lo tanto yo creo que esa promesa, gran promesa, la ha incumplido, eso está claro. Además de eso, también ha aumentado la corrupción en México, y lógicamente pues ha estado el tiempo suficiente como López Obrador como para hacer algo para evitar eso. También hay que recordar que bajo su mandato, otro dato y que a mí como periodista también me afecta, ¿no? Si es que ha habido ese año que estos años han muerto muchos periodistas asesinados en México por parte del crimen organizado, y no se ha visto que López Obrador tampoco tome medidas muy severas contra la delincuencia. Lógicamente, pues pasan a veces pues, quizá por subir el salario, digo yo, por ejemplo, por subir el salario a los policías. A lo mejor eso evitaría que se corrompan, también por hacer una limpieza, lógicamente, de todo aquel que vean que ha cometido un delito dentro del cuerpo, ¿no? Dentro de la policía, ¿no? Porque todos los policías pues, no son igual. Habrá quien se corrompa y habrá quien a lo mejor si le suben el salario pues sea un policía súper ejemplar, como los tenemos aquí en España. Tenemos buenos, tenemos malos, ¿no? Pero es así, todos los policías no son iguales, evidentemente, ni todos los militares, ni todos los militares. Hay policías que se venderán fácilmente, otros que no se venderán nunca, y otros pues que rápido, pues que depende, valorarán. Pero yo quiero decir que eso depende de las condiciones que tengas a tus fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Yo creo que en México hay un deterioro que cobran poco, como en otros países hispanoamericanos, y evidentemente pues hay más corrupción, porque el narcotráfico les viene con sumas de dinero pues generosas, por decirlo de alguna manera, y son más fáciles de corromper. Cuanto menos cobra un policía, pues es más fácil de corromper, yo creo, desde el punto de vista de si tenemos en cuenta también el nivel de vida que hay en esos países, ¿no? Que todavía es peor que el de España, ¿no? Porque me comentaba, bueno, mi novia es de Ecuador, que también ha habido elecciones hace poco, ¿no? Y ahora está otro presidente, Noboa, ¿no? Allí también tienen una delincuencia, ha subido muchísimo la delincuencia, que recordar que fue asesinado también uno de los opositores, ¿no? En las elecciones, ¿no? Principales opositores por un grupo criminal, ¿no? Por un grupo de sicarios. Entonces yo quiero decir que y están habiendo asesinatos continuamente en Guayaquil, ¿no? En esa región de Ecuador, ¿no? Homicidios, ¿no? Por parte de narcotráfico, sicarios. Entonces quiero decir que ante esa situación, lógicamente, lo que está claro es que los gobiernos están fallando, y yo creo que la solución pasa sobre todo por ahí, por hacer una limpieza en los cuerpos de gente que no se haya metido, lógicamente, sino para garantizar el orden, sino para todo lo contrario. Y luego, además de eso, pues yo creo que pasa la solución por subir los salarios. Pues los gobiernos tendrán que subir los salarios con el fin de reducir la corrupción de esos países, ¿no? De eso que tienen en sus cuerpos de policía y en el ejército y en parte de algunos de esos ejércitos. Dicho esto, bueno, y Venezuela, ¿qué decir, no? Venezuela, además de eso, Venezuela lo que ha hecho en el caso de Venezuela, y es que aunque tengan presidenciales, lo que pasa es que el control es férreo, ¿no? El chavismo, yo creo que, y entrando en el terreno de Venezuela, sí, quizá antes de Venezuela iba a decir un caso, evidentemente el de Ecuador, que resulta curioso, dejando claro que evidentemente ha habido otras épocas de crisis, como el año 2000, 2001, en el que hubo crisis en Ecuador y hubo crisis en Argentina, cuando incluso el presidente, creo que fue de la Rúa, que tuvo que salir en diciembre en helicóptero desde la Casa Rosada.
Y es curioso porque en aquel momento el PP y el PSOE en España pensaban que la migración, según selectivamente, pudiera ser favorable a uno u otro, que si llegaban migrantes ecuatorianos era favorable al PP, porque llegaban y iban a votar directamente al PP, hay gente que piensa estas cosas, y que si llegaban migrantes argentinos iban a votar todos masivamente al PSOE, con lo cual había un tira y afloja de, bueno, no, quiero de aquí, de allí, como si fuera un mercado o un buffet libre. Ciertamente Ecuador en un momento dado se pudo estabilizar, pero ahora, después de haber tenido los menores índices de criminalidad, vuelve a estar muy por arriba, con lo cual evidentemente eso merece un estudio específico de cada país para saber qué demonios ha pasado para que se desestabilice un país que en principio estaba más o menos tranquilo. Y evidentemente Venezuela es el ejemplo típico de cómo destruir un país, porque suelo poner el ejemplo de que en el año 2012-2013 todavía competía con Colombia por el Producto Interior Bruto, más o menos estaba equiparado, y en el año 2020 el país con el que empataba era Bolivia, y si no quieres Bolivia, pues Eslovenia. La economía de Venezuela era brutalmente destruida a un 10% del Producto Interior Bruto. Y eso ejemplifica evidentemente que haya 7 millones de venezolanos en el exterior, que haya una dictadura, que dentro de los centros penitenciarios, por decirlo diplomáticamente, haya un montón de opositores, por ejemplo en el helicoide. Y por lo tanto, evidentemente, no es posible vivir en una situación que dicen que es democrática, pero han tenido que buscar el asunto de la Guyana para tratar de amalgamar la situación internamente, como hizo Galtieri con las Malvinas. Sí, están utilizando eso, evidente, sí, opino como tú, están utilizando eso para exaltar, evidentemente, intentar de alguna manera exaltar a la población venezolana, ¿no? El régimen de Maduro, que además tiene controlado. Hay que decir que allí ya no hay periodismo, ya allí sí que no hay ni siquiera un medio dentro de lo que son medios, quiero decir, de gran audiencia, ¿no? No hay ningún medio que no esté bajo el control del chavismo, porque los que había fueron expulsados, igual que una inmensa mayoría de venezolanos, ¿no? Que como sabemos hubo el éxodo histórico, ¿no? Han huido más de 4 millones de venezolanos del país en la última década, de Venezuela, ese país, y evidentemente eso demuestra que es un fracaso, ¿no? Que el chavismo ha sido en la última década sobre todo, ha sido un fracaso absoluto, donde hay una tasa de 90%, y no es algo que nos inventemos, de 90% de pobres, donde hay una hiperinflación. Eso quiere decir que los precios están por las nubes y que el dinero no vale nada, como lo que había en la Alemania nazi, bueno, en la Alemania después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En la Alemania de Weimar, la República de Weimar, sí, correcto. Y eso evidentemente es muy peligroso porque tú te encuentras gente, ¿no? Que va con un montón de billetes y que su moneda pues no vale muy poco, ¿no? Vale muy poco, y además incluso la gente la ves en vídeos, ¿no? Remover por las basuras habitualmente, en fin, un desastre, y que merece la condena de todos los países que quieren prosperar, lógicamente, porque de otra manera pues es tomar un mal ejemplo, ¿no? Yo creo que es un ejemplo que es muy evidente. Cuba lo tenemos en el otro... Sí. Creo que de facto la moneda de uso común en Venezuela ya es el dólar. Sí, de hecho el que puede usar el dólar, porque su moneda no vale ya nada, o sea, su moneda es como no tener nada prácticamente, porque se ha quedado y prácticamente el chavismo la ha hundido, ¿no? La ha hundido del todo, como ha hundido al país. Yo creo que, y luego ahí se ve también que el hecho de también el fracaso, ¿no? También de controlar el sector público, porque de controlar empresas privadas, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a las petroleras, ¿no? Porque Venezuela tiene un país que tiene mucho petróleo. Y algunos pensarán, ¿y cómo es posible que Venezuela todavía? Algunos pensarán, ¿cómo es posible que haya llegado a esa situación? Bueno, pues porque tiene unos gestores que son totalmente ineficientes, que son
que se ponen sueldazos y que no hacen lo que tienen que hacer, Sí, y que son y no solo. incompetentes, Sí. y además de eso, no, y acabo, y dicho esto, además de eso es que la han hecho pública, entonces esa empresa, como la han hecho pública, es del Estado y no está gestionando como tendría que gestionar un tema de petróleo, ¿no? Si no, Venezuela tendría un boom que muchos querrían tener, pero ahora a día de hoy es un desastre absoluto. Sí, por ser puntilloso, porque evidentemente seguro que nos van a decir muchas cosas y no todas buenas, evidentemente hay que ir a la historia y decir que PDVSA fue pública desde Carlos Andrés Pérez en los años 70, cuando se hablaba de la Venezuela Saudita. Otra cosa es que esa publicidad en la época de Hugo Chávez, a comienzos del siglo, implicara la destitución de todos los contratos con empresas extranjeras que tuvieran, por ejemplo, servicios de ¿cómo es esto? El hecho de cuando hay que actualizar los servicios, el tema ingeniero, evidentemente no tienen el suficiente conocimiento para las actualizaciones de esta situación internacional de respecto a patentes y todo esto, que es muy importante porque el de extraer crudo siempre necesita de nuevos inventos y de nuevas situaciones. Y eso, evidentemente, en un país en el que se triplicó el número de trabajadores de PDVSA. Por cada uno que era necesario ponían a otros dos que estaban directamente ligados a proyectos políticos del chavismo, y por tanto estás sobrecargando una empresa y luego todos los beneficios que tiene los detraes, en vez de para reinvertirlos en la propia empresa, te los llevas a el sistema de las emisiones. Lo cual evidentemente estás sobrecargando una empresa, con lo cual estás destruyendo en la práctica, la estás canibalizando de todos sus recursos, porque evidentemente hizo una purga de todos los que tenían conocimientos pero no eran del sistema y se tuvieron que ir a otras empresas fuera de Venezuela. Y por lo tanto, todo eso junto hace que PDVSA sea ineficaz y destruida, hasta el punto de que, si nos miramos cuál es el índice de extracción de petróleo ahora a comienzos del 2024, te podrás encontrar con que con 800.000 barriles hay países insospechadamente increíbles que tienen igual o más, no siendo de tradición petrolera y no siendo como Venezuela, que es el país que tiene mayores recursos probados del mundo. Y evidentemente el tema de las empresas privadas, pues aquí quiero traer a colación la situación de las empresas Polar, que evidentemente han sido coaccionadas en los últimos años para tratar de, evidentemente, de que cayeran y luego despiezarlas para el ámbito público, con un empresario que, bueno, pues tuvo que tratar de equilibrar todo lo posible, pero, bueno, las cosas no son tan fáciles cuando el otro tiene todos los instrumentos y todos los recursos y tú únicamente tienes a tus empleados y tu dinero, porque a veces dependes de la importación de productos y esto acaba siendo tarifado con la situación del dólar, porque fuera tienes que comprar en dólares, la permisividad o no permisividad a la hora de manejarlos pues te lo da el gobierno, que quiere robarte los dólares para su uso particular, y por lo tanto ahí evidentemente la salida fácil ha sido la de Guyana, que ha encontrado petróleo, mucho petróleo. Claro, cuando tienes un hermano que está por ahí y que tiene poco dinero, que es pobre, y bueno, pues en algún momento tuvo gobierno marxista-leninista hasta hace no tanto, pues puedes decir, mis hermanos de Guyana, como hacía el gorila rojo, esta gente, el internacionalismo del Caribe y todo esto. Ya, bueno, pero porque tú eres el grande y el otro es el pequeñito. Ahora han encontrado petróleo y van a subir mucho. Van a subir el Producto Interior Bruto, van a poder pagar las pensiones, van a poder pagar la educación, la sanidad, van a poder ser un país próspero, incluso del marco liberal, porque cambiaron el régimen comunista hace mucho tiempo, y por lo tanto es un desafío de muchos niveles para Maduro. Pero la gente aceptará que quieran tomarlo por la fuerza, porque las 5 preguntas, sobre todo las 3 últimas, claro, de ese falso referéndum. Lo que has sacado tú del tema de Guyana es muy interesante, porque ahora mucho que hablar. Guyana no quiere ser Venezuela. De hecho, la mayoría de los que viven allí, entre otras cosas, porque a día de hoy es un protectorado, más bien, estadounidense e inglés. Y entonces ven las condiciones de Venezuela y saben que no sé yo hasta qué punto, aunque tenga mucho petróleo, Guyana
va a ser rentable para Venezuela, por más que nada por lo que tú has dicho, ¿no? Que tú has mencionado, por los gestores que tiene, porque claro, el problema que tiene una ideología tan sectaria como es el chavismo es que lo que ha hecho es que no les impide valorar a gente con currículum, a gente que tenga un buen expediente para hacer un buen control de petroleras, ¿no? Porque ellos quieren solo, priorizan el hecho de que sean de su partido, o por lo menos que simpaticen con lo que ellos defienden. Entonces, claro, si priorizas eso, pero no priorizas que te vayan a gestionar bien las petroleras, pues evidentemente los resultados pueden ser los que están siendo, y así está ocurriendo. Dicho esto, en la Guyana yo creo que habrá, de hecho Estados Unidos ya está haciendo maniobras militares. Yo creo que la Guyana no va a ser algo fácil para Venezuela, de hecho ya intentó en su momento Maduro, bueno, no, Venezuela intentó en su momento incorporarse a Guyana, hubo un juicio en el que no estuvo, es verdad, Venezuela, pero se dijo que era que no era de su competencia, se dio la razón a los otros. Entonces quiero decir que la Guyana no va a ser, la Guyana no va a ser, sí, por es decir, no va a ser puntualizar, algo fácil para Maduro. sí, por puntualizar eso, esos son los acuerdos de París de 1899, en donde estaban los estadounidenses, estaban los británicos y estaba un representante ruso para disquisicionar. Pero hay que decir que en aquel momento los tres representantes de Estados Unidos frente a los tres representantes del Reino Unido, los estadounidenses representaban a Venezuela, representaban los intereses de Venezuela y no estaban para nada alineados con los británicos. Por lo tanto, esto hay que puntualizarlo. Luego, los acuerdos de Ginebra de 1966, después de la independencia de Guyana del Reino Unido, vienen a señalar que, oye, muchachos, han pasado muchos tiempos, las cosas son distintas, hay que hablarlo y, por lo tanto, tratarlo, pero, de facto, Guyana es un país independiente con sus fronteras actuales. Otra cosa sería ser chilene, como sería en Bilbao, de decir, como el anterior dueño de la Guyana Esequiba fue la Capitanía General de Caracas, entonces la Guyana Esequiba no es de Venezuela, es de España. Con lo cual ahí se pondría a montar un pitote bastante maravilloso, porque entonces la Capitanía General completa sería parte de España y por lo tanto Nicolás Maduro tendría que jurar fidelidad de nuevo al rey Felipe VI. Pero evidentemente, dejando de lado esto tan divertido, pues evidentemente las preguntas del referéndum son como si en España se les ocurriera hacer un referéndum para los 47 millones de habitantes, creo que ya 48, que preguntaran: ¿quiere usted que hagamos una comunidad autónoma de Portugal? Y que incorporemos a Portugal así por las buenas al sistema militar, con una capitanía general propia y todo lo referente a todo esto. Pues es lo que han preguntado. ¿Quiere usted que a los guayaneses, a los que nos le vamos a preguntar, sean parte de Venezuela? Bueno, pues solamente falta ejercer la situación de facto en envío del ejército, como hizo el señor Putin respecto a Ucrania. Es verdad que ha hecho una consulta, pero bueno, hay que recordar que la consulta en cuanto a participación ha sido bastante baja, también eso hay que puntualizarlo, pero bueno, igualmente es lo que dices tú, pero aunque sea una consulta, no deja de ser una consulta expansionista, porque Guyana es un país, es como si tú hubieras apuntado, es como si nosotros hacemos una consulta sobre expandir, de apropiarnos de Portugal, y aunque salga a favor, pues evidentemente eso implica una guerra. Eso implica, porque yo creo que Portugal no iba a querer que nosotros por hacer un referéndum nos apropiemos de Cuba por las buenas. Yo creo que Venezuela, Portugal, yo creo que Portugal evidentemente diría: hey, habéis hecho la consulta, pero vuestra consulta me importa tres pepinos, porque yo soy Portugal y tengo soberanía. Es interesante, no es necesariamente un equívoco que hayas citado Cuba, porque hay en internet una gente que dice que son reunificacionistas y dicen: es que no fue legal el acuerdo de París, en lugar de tratados internacionales. París de 1898, aquel que cerró la guerra hispano-estadounidense, porque había una cesión de autonomía en 1897 a Cuba, Puerto Rico y Filipinas.
que no hubo tiempo para desplegarla, pero ejerció sus efectos ya entonces. Y dicen, oye, españoles, que queremos ser comunidad autónoma, pero les dices, oye, a ver, 3 cuestiones importantes. Primero, ¿hay una forma de salida? Es decir, de tu estatus actual, que lleva ya mucho tiempo, ¿hay una vía de salida para salir de donde estás, jurídica y política? Segunda, ¿hay una mayoría social en tu territorio que quiera hacer eso que estás proponiendo? Y tercera, luego en España, ¿hay una vía de entrada de ingreso de una nueva comunidad autónoma que venga de fuera? Y yo creo que a los 3 elementos la respuesta es no. Y el más importante es el del medio. ¿Hay una mayoría en Cuba que quiera ser una comunidad autónoma de España? Yo diría que no. Claro. La única forma de que se produjera, lo podemos comentar si quieres también, ya que estamos hablando de América. Sí, porque es prácticamente lo mismo que pasa con Guyana. Claro. En Guyana no hay ninguna mayoría que quieran ser venezolanos. Claro, así es. Lo único que para una solución de este estilo, y por compararlo con otro proceso, es que hubiera un referendo en ambas partes y que saliera a favor. Pero claro, esto no se va a dar. En el caso de Guyana, en cambio, en Costa Rica se hablaba de que hay mucha gente, por poner un ejemplo, pero es evidentemente que tampoco ha llegado a largo recorrido. Es verdad, eso salió una noticia de que hay mucha gente que quiere volver a ser parte de España. Imagínate que en España se hace un referéndum sobre anexionar Costa Rica. Puerto Rico. Costa Rica, que no lleva ningún partido a día de hoy. Puerto Rico, no Costa Rica. Perdón, Puerto Rico, sí, Costa Rica, joder. Estoy un poco espeso de Puerto Rico. Entonces, la mayoría, muchos hicieron encuestas de que quieren volver a ser España. Y entonces, si se hubiera ese referéndum en ambos países y saliera a favor, realmente sería difícil que no se buscara una solución pacífica para que esto se pudiera hacer. Ahora bien, evidentemente, estos son procesos que no se han llevado a término, ¿no? Son hipotéticos lo que estamos hablando. Sí que sabemos que hay estadísticas que dicen que podría ser, pero no lo lleva ningún partido, ni en España, de los que tienen representación, ni siquiera de los que no tienen, y además allí tampoco se ha llevado a término, ¿no? Un referéndum que justamente ese es el elemento interesante, porque cuando suceden este tipo de propuestas, evidentemente veríamos algún concejal, algún alcalde, algún representante legislativo de la Cámara de Puerto Rico, que habría salido con un partido reunificacionista o no, pero habría cargos públicos que representarían a gente que tendría esta posición. Y yo no creo que haya ningún cargo público allí que haya salido con esta propuesta, y por lo tanto es difícil de visualizar ningún tipo de mayoría, porque no hay nadie que diga yo he salido con esta propuesta, me han apoyado y por lo tanto tiramos para adelante a partir de ahí. Correcto. Por eso es difícil saber realmente cuánto apoyo tendría en ese país y además cuánto tendría aquí, porque también es posible que a lo mejor aquí esa decisión no fuera respaldada, ¿no?, por muchos españoles, o sí, quién sabe, ¿no? Pero bueno, en ese panorama pues se podría buscar, si hubiera un referéndum, ¿no?, en ambas partes, por poner un ejemplo, se podría buscar en cierta manera una solución pacífica. Claro, lo de la Guyana, volviendo a eso, no va a ser pacífico, porque evidentemente, por lo que hemos dicho, la gente de allí ve lo que se ha convertido el régimen de Venezuela y evidentemente no quieren caer en las garras del chavismo, pero además de eso, además tienen el apoyo de Estados Unidos, se sienten protegidos y por lo tanto están dispuestos a defender en caso de ataque, defender a Guyana. Es lo que está pasando, y ahora nos cambiamos a Asia, ¿no? Es lo que está pasando con Taiwán. Taiwán, los chinos la consideran parte de su soberanía, pero claro, la mayoría de los taiwaneses dicen que el comunismo nanay. Porque, bueno, China además es un país curioso, porque China aplica un régimen en lo político que es comunista, pero en lo económico es muchísimo más capitalista que aquí. Yo diría que este es un capitalismo extremista, porque no tiene en algunos casos no tiene control. Tiene control, o sea, sí, tiene control del comunismo, ¿no? Pero incluso les interesa a nivel internacional expandirse mucho más que España. Y es lo que están teniendo, y están teniendo buenos resultados, ¿no? En este caso, en algunos países, sobre todo, como el nuestro, pero donde evidentemente cada vez ves más bares chinos, ves hasta bancos chinos, peluquerías chinas, en fin, un montón de tipos de negocios, ¿no? Entonces,
pero China quiere apropiarse de Taiwán, ¿no? Porque tenemos que decirlo así, porque aunque China lo considere Taiwán, lo cierto es que Taiwán es un país que se siente en general libre, que se siente con soberanía independiente, como la que tiene ahora, y por lo tanto no, en general no quiere pertenecer a China, ¿no? Entonces, claro, si hay una invasión, que es lo que se está hablando, y se ha intentado, bueno, ha habido traspasos, ¿no? De aviones estos últimos años, ¿no? Donde hemos visto aviones cruzando la frontera, ¿no? De Taiwán, aviones chinos sobrevolando, de cierta manera, ¿no? Interfiriendo, ¿no? En Taiwán, y también incluso globos chinos, ¿no? En estas elecciones que también hay en Taiwán, precisamente, que se han pasado en alto, porque es verdad que nos queda más lejos, pero una guerra allí tendría un impacto incluso mayor que el de Ucrania para España, porque hay que recordar que China es el principal país ahora mismo que está pagando la deuda a España. Eso quiere decir que si China se mete en una guerra mundial o en una guerra de esa magnitud, porque, a ver, si invade China Taiwán no es cualquier cosa, es decir, se mete Estados Unidos, yo apuesto casi seguro que eso va a ocurrir, es decir, se mete Estados Unidos porque Taiwán es, entre otras cosas, lo que tiene Taiwán es los chips que hacen los coches, es decir, los chips, por ejemplo, que llevan los coches, se fabrican en Taiwán, muchos. O sea, Taiwán tiene un potencial en cuanto a industria enorme. Es decir, no hablamos de cualquier isla. Es una isla grande, es una isla con muchas industrias y es moderna. Es una isla con mucho potencial. Entonces, claro, además tiene el apoyo de Japón y de Estados Unidos. Entonces, claro, ya hablamos entonces ahí de palabras mayores. Es lo que está pasando también estos últimos días, lo hemos visto, la tensión que está generando el régimen norcoreano con Corea del Sur, ¿no? También, que está intentando, y bueno, la respuesta que ha tenido, ¿no? Por parte de Corea del Sur, que también ha lanzado misiles, ¿no? Como respuesta al ataque, ¿no? Quiero decir que están pasando cosas, quiero decir que son bélicas, en cierta manera, porque eso es bélica, pero, y luego amenazas, ¿no? Coacciones, en cierta manera también de interferencia, ¿no? Pues lo que estamos diciendo, ¿no? Desde que aviones sobrevuelen territorio que de manera ilegal, que no es suyo, hasta que haya globos espías chinos, como se ha visto esos globos, ¿no? Que vimos por primera vez, yo creo, mucha gente, ¿no? Que no había visto nunca esos globos que al parecer circulan por algunos países, ¿no? Y que parece ser que llevan ahí algún tipo de tecnología, ¿no? Secreta, ¿no? De investigación, no sé hasta qué punto de 6G o de 7G, como le queramos llamar, pero además de eso, pues evidentemente esos globos son globos espía, ¿no? Es lo que la palabra, ¿no? Para espiar territorio extranjero. Y eso al parecer está circulando no solo por Estados Unidos, sino estos días por Taiwán, que también están en elecciones presidenciales. Parece ser que hay una circunstancia en la que a partir de los 22 kilómetros de altura es espacio internacional libre, con lo cual estos globos tratan de volar por encima para que sean conceptualizados como globos meteorológicos y que, bueno, pues no se les pueda quitar del medio. Pero sí, la historia es importante, por ejemplo, con el tema de Taiwán, en donde en la primera guerra sino-japonesa de 1895 adquirieron el ámbito de la isla de Formosa, que antes de ese año, concretamente, pues estuvieron los portugueses, por eso el nombre de Formosa, estuvo España en el sur de la isla, o bueno, no sé si fue en el sur o en el norte, da igual, una mitad de la isla estuvo controlada durante muchos años por España, y en el otro lado estaban los neerlandeses, por tanto Portugal, Países Bajos, España, controlando una isla que estaba bastante lejos del ámbito continental y de su control. Llega a Japón hasta 1945, por tanto son 50 años continuados de presencia japonesa en la isla y de ningún contacto con China continental. Evidentemente está ese asunto de 1945 al 48, pero bajo el Kuomintang, es decir, bajo el control de los nacionalistas, que son los que llegan en el año 48-49 a la isla como refugio por haber perdido el ámbito continental. Y ahí está la madre del cordero, porque en la política de una sola China va en un sentido, pero también en el otro, que se suele olvidar, a pesar de que evidentemente es muy difícil que sucediera así. Es decir, que lo mismo que Taiwán podría reconvertirse en un ámbito comunista bajo el gobierno del continente,
El continente, por política de la una sola China, pues podría reconvertirse al sistema de Taiwán y decir que renuncian al comunismo como sistema político. Y eso sería también igualmente política de la una sola China, a pesar de que, evidentemente, cualquier persona con dos dedos de frente piensa que el poder político e institucional del continente es mucho mayor, pero no podemos olvidar a Xinjiang con los uigures, no podemos olvidar a los del Tíbet y no podemos olvidar a Hong Kong como ejemplos de cuando dijeron aquello: dos sistemas, un solo país. Y podemos amalgamar democracia liberal con comunismo en el ámbito político y economía capitalista para todo el mundo. Ya bueno, ya se ve lo que pasó en Hong Kong. La destrucción completa y sistemática de cualquier acuerdo internacional que implicara reconocer la democracia en Hong Kong. Evidentemente lo de Corea del Norte es un asunto chilene, pero que ha cambiado la geopolítica de la zona, porque más allá de acercamiento entre Corea del Sur y Japón, el lanzamiento de misiles y de cohetes norcoreanos en Ucrania por parte de Rusia ha significado que Corea del Sur quiera venderle cosas a Ucrania y Japón quiera venderle cosas a Ucrania y se especule tal vez con la creación de una OTAN que ya existió hasta el año 77, que se llamaba la SEATO, pero resucitar un proyecto para tratar de contener lo que económicamente, curiosamente, la ASEAN surgió económicamente para contener a China, pero no hay una vertiente política, militar, que eso podría ser el detonante precisamente de toda esta gente tratando de hacer la guerra por su cuenta, como el Rocketman. Claro, tú has mencionado un aspecto muy importante, el hecho de que un conflicto está haciendo aumentar otros, está haciendo crear otros, ¿no? El hecho de ese, ¿no? Que dices tú, pues eso, que por Corea del Norte no haya mandado misiles, ¿no? Que además hace años, porque Corea del Norte hay que recordar que la mayor inversión que hace de su presupuesto es en el ejército. Es un país militar, comunista militar, prácticamente, donde evidentemente la mayoría de las personas que viven en Corea del Norte, las que están en el ejército o están en trabajos de campo, pues es un país donde evidentemente está aislado, está totalmente bastante aislado, tiene el apoyo, ¿verdad?, de Rusia, de China, en cierta manera, pero no tiene un país, no es un país capitalista, es un país comunista de la vieja escuela, es un país auténticamente comunista y evidentemente pues no apuesta por, además no apuesta por unos buenos servicios públicos, lo que se está viendo es que apuesta por un ejército y ese, en lugar de destinarlo a sanidad, educación o investigación, bueno, investigación sí, pero solo militar, básicamente. Entonces, por lo tanto, y lo que te encuentras es un ejército que ha aumentado, eso sí, en el caso del ejército ya tiene, hasta se está preparando, pues, se especula, ¿no?, que tiene la bomba atómica o que la está a punto de tener, y además de eso que tiene armas secretas, también se ha dicho, y que tiene ahora capacidad para mandar misiles a los rusos para atacar a Ucrania. Entonces quiero decir que eso ha hecho, pues como tú has dicho, que de pronto Corea del Sur, que no lo tenía pensado tanto apostar por Ucrania, pues también está ayudando a Ucrania, Japón también, y evidentemente eso desencadena pues que aumente más la tensión, porque Corea del Norte también eso no le gusta, y en fin, es el pez que se muerde la cola, ¿no? Yo creo que cuantos más conflictos haya, el mundo es más inestable, también habrá más fake news, es decir, porque también vivimos en una guerra de fría, ¿no?, de desinformación, ¿no?, en el sentido de que interesa, ¿no?, y en ambos lados, tampoco es que yo quiera tampoco siendo objetivo, ¿no?, yo creo que interesa, yo creo que haya también si se intenta absorber, ¿no?, a la gente, ¿no?, con noticias, pues desde, lo vimos en Oriente Próximo, ¿no?, con el hospital de Israel, ¿no?, al final no lo había lanzado un misil Israel contra un hospital y lo primero que corría y se hizo como la pólvora es que Israel había lanzado un misil, ¿no?, y fue otro grupo, ¿no?, de allí, unos terroristas. Evidentemente, yo creo, pero eso también puede ocurrir a la inversa, es lo que estamos viendo, quiero decir, para Israel, ¿no? Entonces, yo creo que cuanto más conflictos hay, lo que está claro, y hablábamos el de la Guyana en América, lo que está claro que cuanto más conflictos hay es más inestable el mundo, y eso es lo que los líderes nacionales, los líderes mundiales
deben tomar nota. Yo creo que deben tomar nota de qué mundo vamos. Yo creo que también estamos, al final, los que decíamos que se está imponiendo un nuevo orden mundial, tenemos razón, porque además ahora ya lo dice hasta China, ¿no? De manera muy clara, ¿no? Que quiere imponer un nuevo orden mundial. Entonces yo creo que cuando y de hecho Rusia también lo ha dicho, el ministro de Exteriores, Lavrov, que es una de las caras más importantes del gobierno ruso, es tan importante casi como Putin, en cierta manera, porque ese ministro sabe prácticamente, ha llevado mucho tiempo las relaciones internacionales de Rusia y no es lo mismo llevar las relaciones internacionales de según qué países que llevarlo de una potencia como Rusia, porque además evidentemente manejas mucha información, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es lo que está, lo que quiero decir es que el mundo está sufriendo transformaciones muy importantes. Yo creo que a veces se nos pasa por alto y por eso están pues dándose consecuencias de que aumente o bien la delincuencia, de que aumente la inestabilidad política, de que aumente los precios de la cesta de la compra, porque no es casualidad. A ver, hay cosas que se le pueden achacar a Sánchez, es verdad, y aquí, pues mira, aquí le voy a hacer un favor a Sánchez, ¿no? Es verdad, hay cosas que se le achacan a Sánchez claramente, pero hay cosas que está teniendo él, que está sufriendo él, ¿no? Que son cosas que están pasando a nivel mundial. Es decir, que puede ser cómplice o no, cuidado, y ahí lo dejo en el aire. Pero que quiero decir que hay cosas que se están dando a nivel mundial y desde, bueno, no solo la inflación, el hecho de la inflación, lo que pasa es que es verdad que hay países donde aumenta más o menos, pero además de eso, el hecho de eso, ¿no? De la inestabilidad política, los enfrentamientos internacionales son consecuencias que no puede controlar, por ejemplo Sánchez, ¿no? Que son cuestiones mundiales, ¿no? Que si están desarrollándose pues en Oriente Próximo, donde también hay ahora mismo inestabilidad, en el Líbano, ¿no? En el Líbano, por ejemplo, también, en Israel, en Gaza, en fin, son cosas que no se pueden controlar. Es decir, que el gobierno del momento, si aunque esté lejos, pero como todo está conectado, las va a padecer también. Si hay refugiados, por ejemplo, ¿no? De hecho, se habla ya de los refugiados, ¿no? También de Gaza, o que vengan hispanoamericanos, ¿no? Hacia España, el hecho de que haya aumentado también la inmigración, ¿no? Entonces, por lo tanto, sí, es importante. Sí, los proxies de Irán, los hutíes, cortando el estrecho de Bab el-Mandeb, ahí en la zona del Golfo de Adén. Yo desdramatizaría el hecho del nuevo orden mundial, porque suele ser una palabra conspiranoica, porque nuevos órdenes mundiales con cada cambio, el cambio de una pieza va generando un nuevo orden mundial distinto. A veces son más grandes esos nuevos órdenes mundiales y otras veces son pequeñas correcciones. Pero evidentemente hay que estar atentos y estar preocupados porque puede ser para bien o puede ser para mal, y hay que tratar de evitar que sea para mal. Esto en América ha llevado a que el gobierno de Cuba, creo que hace recientes semanas, vaya a imponer una subida masiva de precios que van a sufrir evidentemente los ciudadanos cubanos, que en el año 2018 vieron como, ¡oh demonio!, han abierto un primer cajero automático. Como si hubieran llevado una Rockstar. Pues pusieron un cajero automático en el centro de La Habana hace tan solo 6 años. Es un país que no creemos que vaya a resolver sus problemas por este tema económico con revueltas, pero evidentemente es alucinante que Venezuela haya sido subsidiaria de Cuba y no al revés. Porque Venezuela enviaba gratis una serie de barriles de combustible y luego Cuba se convertía en exportador de petróleo. Alucinante. Un país que no tenía ni una gota de petróleo en sus costas recibía más de lo que necesitaba de Venezuela, y Venezuela, pues evidentemente ya se ha visto lo que ha significado, pero aún con crisis económica, Venezuela, Maduro, sigue enviando petróleo a Cuba para que siga subsistiendo. Y Cuba les envía material militar y humano para controlar el régimen político. Esa simbiosis realmente curiosa. Pero en el continente propiamente dicho ocurren cosas también curiosas. Bolivia, donde el Tribunal Constitucional le dijo a Evo Morales: usted no puede volverse a presentar. Al final, Luis Arce acabó siendo candidato, es decir, que tenían otra gente que podían poner de candidatos. Es decir, se demostró que no era imprescindible el señor Evo Morales
pero se ha cabreado como una mona porque le han dicho desde el partido, el presidente es Luis Arce, por tanto usted no puede ser el candidato. Pero ha llevado al partido, el MAS, a una ruptura porque él quiere ser el candidato y no Luis Arce. Estas cosas suceden. Pasó, por ejemplo, en Ecuador, en donde el presidente Lenín Moreno acabó desligándose de las políticas de su predecesor, el señor Correa, y llevaron a precisamente una división en el propio partido, estando los correístas por un lado y luego los herederos de Lenín Moreno por el otro lado. Y por eso ha podido ganar Noboa la presidencia, porque más allá de los irritados... porque esto también merecería un comentario, como los indigenistas tienen su presencia en demografía del 10%, pero políticamente parecen ser más. Y los chinos llegan y les dicen, vamos a hacer una presa para compensar todas estas cosas minerales que os vamos a sacar. Y encima la presa la hacen mal. La hacen mal y están extrayendo un lugar reserva de la biosfera. ¿Qué dirían si lo hiciera Estados Unidos, Reino Unido o Francia? Ese es otro tema. Bueno, China está haciendo muchas inversiones, claro, lógicamente con el fin de extraer recursos, pero claro, cuando lo hace Estados Unidos, todos nos enteramos, yo creo, ¿no? Toda la gente en la calle se entera. Entonces reflexionó bien, ¿no? Cuando Estados Unidos hace una cosa de esas, en plan de extraer de una mina de África, de América, qué casualidad que todos nos enteramos, que salen todos los medios de comunicación, lo ves hasta en portadas de algunos medios. Sin embargo, cuando se trata de China, incluso de Rusia, que ahora mismo está absorbida en una guerra, no ves esa doble vara de medir, ¿no? Es cuanto menos curioso. Es verdad que todos podemos criticar, en cierta manera, algunas cosas de Estados Unidos. Y ahí, evidentemente, habrá críticas con más raciocinio o con menos. Pero yo creo que se ve claramente la doble vara de medir como está a nivel mundial en los medios de comunicación, a nivel de trato sobre esto que estamos comentando. Dicho esto, lo que tú mencionabas es muy importante, lo de los conflictos internos de los grandes partidos que tienen esos países. También, bueno, tú mencionabas el de Evo Morales, que es el más reciente, claro. Es que Evo Morales lo que quería era seguir gobernando una y otra vez, y bueno, tuvo el escándalo, como todos sabemos, también de lo de la niña, con la que tuvo un bebé de 15 años, bueno, niña tampoco, adolescente, pero no tenía ni 16 años, 15 años. Y además de eso, todos los conflictos que ha tenido Bolivia, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, dicho esto, yo creo que el tribunal lo que va a hacer, lo que ya ha hecho es decir que no puede ser así, que no puede revalidar tantas veces, que no se puede imponer como alguien tanto tiempo. Entonces, claro, eso ha generado un conflicto en su partido, como tú bien dices, y además de eso, evidentemente, ha aumentado su rechazo también en Bolivia, ¿no? Dicho esto, en Ecuador, y también lo has recordado tú muy bien, ocurrió lo mismo en su momento, y pasó eso. De hecho, Correa está aquí en Europa, por el caso de corrupción, está pendiente de un juicio, está fugado Correa de Ecuador. Lo que ocurre es que se fue porque lo echó, o sea, el mismo de su partido lo echó, renunció de lo que había hecho Correa, ¿no? Uno del mismo de su partido renunció, y parte de lo que ocurre en Ecuador hoy se debe a ese mandato de Correa. Correa alimentó a los dos grupos criminales. Lo que pasa es que eso, como era un político que en cierta manera causó, digamos, simpatía en medios de izquierda, que en ese momento tenían peso, pues como que se tapó ese vínculo con el narcotráfico también y con grupos criminales. Pero bueno, esto es la realidad, y de hecho Ecuador ahora tiene, en pocos años, ha aumentado mucho la delincuencia y los grupos de sicarios. Que llegan, ya digo, mi novia es de Ecuador, y ella está en España ahora con nacionalidad española, pasaporte, porque vino con contrato de trabajo, pero ella dice que incluso está asustada, que no, bueno, tiene familia allí y no plantea ir a corto plazo a Ecuador, ¿no? Ni a visitar a su familia, que tiene a su padre, porque está en Ecuador, bueno, de hecho su padre lo que comenta, que hablamos con él a veces, ¿no? Es que él trabaja en la administración de correo de allí, de Ecuador,
Y a veces dice, reconozco que cuando salgo a trabajar, yo tengo que salir a trabajar, pues, lógicamente para pagar sus cosas, ¿no?, de familia, pero es que no sé si voy a volver. Es lamentable que en un país ocurra eso, ¿no?, que tú salgas a la calle y no sepas si vas a volver simplemente por ir a trabajar, ¿no?, por honradamente, ¿no? Y yo creo que eso es lo que debe evitar un país, y Guayaquil es la que más se nota. Es verdad que hay zonas que no son tan inseguras de Ecuador, pero Guayaquil ha aumentado mucho la delincuencia. Es como prácticamente se ha convertido en un territorio bastante descontrolado de inseguridad. Y Venezuela, pues igual, está el Cártel de Sol también vinculado al chavismo. Yo creo que el problema que ha ocurrido, el problema es ese, que hay grupos criminales que han aumentado mucho en cuanto a fuerza también en América, y eso ha generado un deterioro también de los países y un aumento de la inseguridad. Dicho esto, la esperanza es que empiecen a salir gente como ni Bukele, ¿no?, o como Milei, que es verdad que harán cosas que no nos gusten, porque yo en cierta manera tampoco voy a poner las manos en el fuego de que ellos sean el camino a seguir, pero sí que en cierta manera están demostrando que al menos hacen cosas diferentes, en plan de reconducir, digamos, y darle oportunidad a la gente honrada, ¿no? ¿Qué quiero decir, no? Pues que, bueno, El Salvador era un territorio de un montón de pandillas, hasta hace pocos años, y el Bukele lo que ha hecho es hacer una cárcel. Bueno, aparte de que ha hecho más cárceles, ha hecho unas redadas impresionantes. Yo creo que no se había visto así algo hace tiempo en América, hace tiempo en ese tipo de países, ese tipo de redadas masivas, ¿no?, de tanta policía contra delincuentes, y además de eso ha incluido cárceles, ha creado una cárcel grande de máxima seguridad, luego además de eso ha creado otras cárceles y los ha metido ahí. Y casi la gente puede pasar, ya mucha gente puede pasar mucho más tranquila e ir a trabajar en esos países. Es verdad que a largo plazo puede ser, o medio plazo puede acabar cosas malas, bueno, sí, pero hay que decir también las cosas buenas que hace un político cuando las hace. Yo creo que ese es el camino, que se puede cuestionar los métodos, porque ahí ya han salido los puritanos de que evidentemente se han cometido excesos en esas actuaciones policiales, pero claro, también hay que tener en cuenta que esos países tenían un nivel de delincuencia súper elevado, y evidentemente soluciones pacíficas cuesta encontrar eso, entre otras cosas porque el delincuente no las quiere. Entonces es difícil buscar una solución pacífica ante eso. Yo sé que hay aquí en España, ahí tenemos aquí, lo estamos viendo con los delincuentes reincidentes, ¿no?, que incluso ya habla Junts, está hablando ya, cuando Junts, que era un partido, ¿verdad?, Partido de Convergencia, que lo hemos dicho otra vez, ¿no?, que era un partido de derechas catalán, ¿no?, de nacionalista, y luego ahora pues se ha convertido en una cosa independentista rara, pero ahora de pronto coge el guante y habla de delincuentes multireincidentes, como otros partidos, como otras minorías, incluso el PP habla, que tampoco hablaba tanto, y porque reconoce que los delincuentes multireincidentes son los que están haciendo más delitos en regiones como Cataluña o País Vasco. Estas son las que están haciendo más delincuentes que la mayoría de otro tipo de delincuentes. Y están hablando de que, aunque sea de otra nacionalidad, hay que expulsarlo, tomar medidas más severas. Entonces, cuando ya empiezas a oír eso, es buen camino. Eso es lo que, a los temas al final, a veces hay que abordarlos con cierta seriedad y dureza, lamentablemente, nos guste más o menos, porque de otra manera se te pueden subir a la parra y al final ser un problema del sistema. Y cuando eso ocurre es muy difícil sacar el problema, extirpar el problema, ¿no? Y a veces ese buenismo, ¿no?, que algunos dicen, no, es que hay que ser bueno, hay que reeducar a la gente multireincidente, pues puede ser dañino, en cierta manera. Yo no digo que la gente se pueda reconvertir, ha habido muchos casos y no los voy a negar, pero claro, el problema es que el que reincida mucho, yo creo que si encima tiene otra nacionalidad debe ser deportado. Bueno, hay que ser consciente del lugar en el que está y evidentemente hacer las cosas con seriedad. Y es que uno debe tener en cuenta, en el caso del Estado español, el artículo 25 de la Constitución española, que marca un principio fundamental de
el elemento jurídico y el elemento penitenciario. Por lo tanto, si uno tiene otra visión completamente distinta y es incompatible con el elemento en el artículo 25, pues lo primero que tendría que proponer es el cambio de la Constitución en ese artículo 25. No sé si he sido lo suficientemente claro, porque evidentemente la forma, igual que el fondo, es importante a la hora de construir no solamente las leyes, sino el orden institucional. Es decir, no solamente lo que quieras hacer, sino cómo lo quieras hacer. Es igual de importante. Tener buenos sentimientos, tener buenas ideas, tener buenas propuestas, pero saltarte el camino por el que se hacen esas propuestas lleva a una formulación no democrática, que es lo que ha producido el elemento Bukele. Puede tener unas propuestas interesantes, pero la reelección no es posible. Y se ha traído que ir a buscar una formulación en donde vamos a hacer las elecciones, no cuando toca, sino un poquito antes, para que no compute como un segundo mandato, sino como... Pero eso reivindica una percepción de la política en donde Bukele sería imprescindible. La persona de Bukele sería imprescindible, y eso no puede aceptarse en tanto en cuanto un país, un gobierno debe de depender de más personas. No puede depender de solo una persona, que es lo que se le acusaba, por ejemplo, a Evo Morales con respecto a Luis Arce y a muchos otros dirigentes con respecto, por ejemplo, a la propia Cuba, diciendo que es que sin los Castro Cuba no puede vivir. ¿Cómo que no puede vivir Cuba sin los Castro? Claro que sí, y con otros presidentes, y ahora lo han tenido que tragar cuando han puesto al ahijado de los Castro, como es Díaz-Canel. Por lo tanto, esas cosas son importantes y llevan a tensionamiento, llevan a polarización, que es, por ejemplo, lo que pasó en Chile con la Constitución, que los chilenos querían una Constitución distinta del pecado de origen que tenía la del 80, que era de Pinochet. Sí. También es cierto que la cambiaron muchas veces en los años 90 y en el siglo XXI y no es la misma Constitución. Eso también es evidente. Pero por un lado están los de Boric y por el otro los de Kast. La primera Constitución propuesta la perdieron porque votaron en contra los de Kast, y la segunda propuesta la han perdido porque los de Boric han votado en contra de la propuesta y se siguen, por lo tanto, con ese tensionamiento y con esa polarización, con exactamente la misma Constitución que tenían antes. Sí, bueno, en cierta manera tienes razón, claro, el problema de eso es que te conviertes en una persona muy dependiente del pueblo, ¿no? Y eso está mal, de cierta manera, ¿no? Eso está mal y hay que reconocerlo. Lo que ocurre es que vivimos en un mundo que yo creo que durante esta última década, insisto, también la culpa ha sido mucha mediática, en el sentido de que, y lo digo como periodista, lamentablemente, creo que se ha exaltado mucho la figura de personas que no han tenido valores, que no han tenido principios, y creo que el problema es que una manera, yo creo, de que aumenten líderes a nivel mundial, no solo en España, en Alemania, en Francia, donde a nivel mundial, la manera, yo creo, de que aumente el buen hacer, por decirlo de alguna manera, y no se dependa solo de personas en concreto, es que tú fomentes el heroísmo cuando se ocurre. Es decir, por ejemplo, una persona, te pongo un ejemplo, y esto ocurre más a menudo de lo que parece, aunque es verdad que nos intenten vender lo contrario. Una persona le roban, ¿no? Le roban en el autobús, le roban con una navaja, sale un hombre y le defiende. Pues ese tipo de cosas, quizá, aunque sean héroes anónimos, quizás debería salir más en los medios. Cuando alguien hace algo bueno por la comunidad, por los demás, quizá debería salir más. Sale más siempre sale básicamente lo malo de todo en los medios de comunicación, porque es verdad que vende más. Pero también, quizá, debería salir por un tema, yo creo que al final vendería a medio y largo plazo el hecho de también sacar quien hace bien las cosas, ¿no? Un poco como para demostrar que incluso que denuncia corrupción, casos de corrupción también, que denuncia casos de corrupción que no se ha tratado como un anónimo. Bueno, pues si quiere salir en la prensa, lógicamente, si no quiere salir, pues no, si quiere mantener el anonimato, pero si quiere salir como diciendo de que ha denunciado un caso de corrupción y que lo entrevisten, pues que lo entrevisten. Sea quien sea, me da igual si es del PSOE, si es del PP, si es del Partido Comunista, si es del partido de extrema derecha, de cual sea. Es decir, a todo aquel que haga algo bueno por la comunidad o por alguna buena labor, creo que debe tener
más foco del que estamos teniendo los medios de comunicación actuales. Y creo que es una manera de fomentar y no hacer dependiente el sistema de líderes concretos como Bukele, que puedan hacer en un momento determinado acciones que muchos querríamos en países y que luego se convierten en dependientes porque la gente se piensa que no hay otro que él, es decir, que él que pueda hacer eso, ¿no? Entonces, claro, el hecho de esta manera y que los haya en varios partidos, con diferentes ideas, no digo que tengan que tener las mismas, pero sí que tengan conductas ejemplares, y que no se corrompan fácilmente, es decir, que tengan unas conductas de servir al pueblo, que es la política, ¿no? Que al fin y al cabo eso es la política de verdad, eso es la política que se echa de menos en muchos países, también en el nuestro. Yo creo que hay mucha gente que se ha metido por interés, lamentablemente, no por servir al pueblo. Y yo entiendo la política, y creo que tú también, Juan Carlos, como algo de vocación, y como algo que tiene que ser en las democracias temporal, no algo en lo que te tienes que jubilar, sino algo temporal, algo de 4, 8 años y ya. Pero lamentablemente hay muchos que intentan estar ahí, llegan al escaño y se tiran años y al final pues hasta se pueden corromper, porque llevan tantos años que se piensan que su escaño es suyo ya prácticamente, que la casa de todos, ¿no? El Congreso, por ejemplo, hablando de España, es de ellos. Entonces, claro, ese es el problema que ocurre, ¿no? Y entonces, pero yo creo que se debe fomentar esa alternancia, se debe fomentar la buena actitud, y yo creo que así fomentaremos, y no solo digo en España, digo a nivel mundial, ¿no? Y de esta manera fomentaremos que haya en varios partidos, en varias instituciones, en varios organismos, en asociaciones, se fomente al buen hacer y a las buenas personas, ¿no? De esta manera yo creo que reduciremos bastante los personalismos. Creo que, porque es algo que está ocurriendo en España, es algo que está ocurriendo, lo hemos dicho, en Bolivia, en El Salvador, en fin, yo creo que es algo que está ocurriendo por eso mismo, ¿no? Porque al final se echan falta que haya, parece ser que nos hacen como, ¿no? Nos hacen como ver que prácticamente la cosa va entre cuatro, cuando no es así del todo, porque la gente pues tiene mucho que decir y tiene mucho y hace mucho también al margen de esos cuatro, no solo depende de cuatro élites, ¿no? De cuatro, bueno, de la élite, ¿no? Al fin y al cabo esa élite no sería nada si nosotros no estamos ahí, quiero decir, porque desde tú hasta yo, hasta el vecino y en fin, y así en todos los países. Por lo tanto, tenemos mucho que decir. Yo me gustaría acabar con eso y mucho que cambiar, ¿no? Sí, creo que podemos ir terminando con esa buena circunstancia de premiar, visibilizando las buenas acciones, la gente buena haciendo buena ciudadanía, y que digamos que Bukele, una de las cosas que puso encima de la mesa es el tema del Bitcoin. Claro, la gente puede pensar esto es inocuo, simplemente que es una forma de intercambio, pero tiene consecuencias, porque el Bitcoin es prácticamente como si, por ejemplo, estas gafas, yo digo que valen $1.000 millones, y debes de creerme. El Bitcoin es parecido. Tú tienes que creer que vale lo que vale, y luego igual la gente acaba por descubrir que no vale nada. Y por lo tanto puede ser una estafa piramidal o de esquema Ponzi. Y no solamente eso, que con ser importante es muy importante con el tema económico, pero es que luego tiene consecuencias en la vida real de la gente. Porque hay gente que compra tarjetas gráficas y eso significa que aquellos que quieran jugar, o sea, las tarjetas gráficas son iguales para ser gamer o para minar bitcoins, y por lo tanto suben el precio de esas tarjetas gráficas para el usuario común. Segundo, consume mucho tema energético para la minería del bitcoin, y por tanto eso es energía que la ciudadanía del común no va a recibir, o le va a costar mucho más caro. Y tiene impacto en los elementos hídricos, ahora que tenemos sequías por aquí y por allá, dificultades para el agua dulce. Por tanto, todas estas cosas que pueden parecer chilenes y que son de las alturas y que no tienen conexión con la vida real, decisiones de estas de populistas, que por hacer un favor a sus propias políticas y tratar de sobrevivir un mes más, eso tiene consecuencias en la vida real de la gente, y la gente merece
como haces tú, por ejemplo, y los periodistas de bien del mundo, tratar de explicar la conexión que tienen, eso que parece que es simplemente etéreo, con la vida real de la gente y explicarles que merecen saber todas estas cosas, porque luego aparecerán titulares grandilocuentes y no sabrán conectarlos con su vida diaria. Y tiene todo una conexión, como hemos tratado de explicar, lo que pasa en Tokio o pasa en Venezuela, un aleteo de mariposa, pues luego puede generar un huracán cerca de tu casa. Así es. Sí, al final todo está más conectado de lo que parece. Yo, claro, el hecho de que vivimos en un mundo, pues eso, cada vez más global, pues evidentemente todas las consecuencias que hagamos, ¿no? En un país determinado así importante, tienen de alguna manera impacto en la economía mundial y también en la política, ¿no? En la política, de hecho, bueno, lo que está pasando allí en Asia, es verdad que aquí se comenta poco en los medios, quizá, bueno, por lo menos yo lo encuentro que se comenta poco realmente lo que está pasando allí en los medios, digamos, nacionales, ¿no? Cuando tiene, yo creo, desde un punto de vista realista, bastante gravedad, porque no es cualquier cosa. De hecho, que el hecho de que aumente esa escalada en Asia también, es verdad que si hablamos más, ¿no? De la de Oriente Próximo, ¿no? De lo de Israel, Gaza, y también de otro tipo, de lo de Ucrania, pero vamos, quiero decir que al final todo está bastante conectado y eso provoca, pues evidentemente, que tengamos que ir más de la mano. Y por lo tanto también hago ese hincapié, ¿no? Que hay países que quieren ir con su propia mano, por decirlo de alguna manera, y eso está dañando realmente. Creo que el hecho es que lo que ocurre realmente es que si queremos un mundo global, un mundo más global, en el sentido de que más conectado como el que estamos viendo, hay al menos ciertos países se tienen que unir más. O de otra manera, este mundo este mundo hacia donde va no tiene sentido, porque cada vez va a ser más conflictivo. Porque si por un lado lo conectas tanto, pero por otro lado te matas, o haces una guerra fría, ¿no? Y aumentas las fake news, las noticias negativas, en fin, haces ese tipo de enfrentamiento, al final eso no tiene validez. Es decir, a medio y largo plazo no va a tener éxito. Es decir, vas a tener un mundo peor. Es decir, entonces, claro, eso también será un tema que y los líderes, yo creo, mundiales ahora sí que lo ven más claro, que tienen que remediar de alguna manera. Y por eso yo creo que también se están dando algunos fenómenos, ¿no? Que estamos viendo, ¿no? En el sentido de que ven peligrar algunas cosas, porque hay algunos que quieren ser inmovilistas, pero ven que realmente sí que se necesita un cambio en algunas cuestiones para reconducir el mundo hacia algo más próspero, ¿no? Algo de futuro, ¿no? Porque el planeta Tierra, por más que se diga, tiene muchos años va a tener todavía muchos miles de años de vida, tiene potencial y evidentemente es nuestro mundo y hay que cuidarlo, ahora me refiero también al medio ambiente, ¿no? Sí. Pero también hay fake news al respecto, quiero decir, también hay gente que interesa vender alarmismo, cuando todavía evidentemente se puede reconducir muchas de las cosas del planeta y no es ser negacionista del cambio climático, como dicen algunos, sino ser objetivo en el sentido de que se puede hacer mucho, de que hay países que hacen más. España ha hecho mucho, por ejemplo, algo positivo. España en los últimos años ha hecho mucho, ha creado parques donde no lo sabía, ha puesto más energía solar, mucha gente ya tiene en sus casas, no solo por ahorrar, porque también es más barata, aunque luego nos pongan ese impuesto, ¿no? Que también eso yo creo que hizo mal el PP, ¿ves? Que yo también no tengo problema de decirlo. Eso hizo el impuesto ese al sol, que yo luego lo quitaría, ese impuesto también, como quitaría otros, pero eso ya es mi opinión, ¿no? Pero la energía solar yo creo que es buena para la gente, porque además de ser sostenible, en el sentido de, sobre todo esa que es verdad que es caro poner, porque es caro poner esas placas, ¿no? Y eso daría para un tema más denso, no hablar de las energías renovables, también daría para otro tema, pero bueno, que encuentro que cada vez más gente es consciente. Es decir, España yo creo que está haciendo una buena labor en ese campo, y yo creo que la gente es consciente de que hay que cuidar el planeta también, a la vez que es de lo productivo, y eso es algo positivo. Ahora bien, también hay que pedirle a otros países que tomen nota,
Porque, por ejemplo, volviendo a eso, pues China no está haciendo bien las cosas en ese campo. China hace lo que quiere. Estados Unidos incluso está tomando cartas en el asunto, que parecía difícil, ¿no? Porque Estados Unidos es un país que siempre está a la cabeza, ¿no? Y quiere mantenerse ahí, como otras potencias, ¿no? A ese nivel, ¿no? Como esa superpotencia, porque eso implica, pues tú sabes que todo lo que sea a favor del medio ambiente, por otro lado, como factor negativo, implica, en cierta manera, que tú te tengas que reducir alguna economía, porque a día de hoy, lamentablemente, el medio ambiente no está dando beneficios, o sea, más bien pérdidas. Es decir, ser bueno con el medio ambiente. Quizá lo que deben hacer quizá el mayor beneficio es aquel que tiene energía solar, que le sale más barata, el que consuma, ¿no? El agua suya propia, no tener un pozo, ¿no? Por ejemplo, o su autoconsumo, quiero decir, ese es el que se beneficia. Pero empresas que se ponen a favor del medio ambiente salen perdiendo. Hay que ser realistas. Cuando hacen medidas, según qué medidas, ¿por qué? Porque normalmente el hecho de tener fábricas, pues grandes fábricas, pues genera más empleo, más riqueza, ¿no? Pero si tienen que reducir algunas contaminaciones o tal, pues también a lo mejor tienen que reducir empleados. Entonces, menos riqueza. Pero bueno, hay que buscar las fórmulas, ¿no? Para adaptarnos a todo. Es como China. China tiene fábricas donde evidentemente, pues lo que estamos diciendo, incumple, incluso tira vertidos, ¿no? Tira vertidos al mar o se come cualquier cosa. Y luego, además de eso, tiene un montón de fábricas donde no solo, donde aquí no veremos fábricas de esas, ya fábricas donde hay pues 50.000, 60.000 personas en la misma fábrica y pegaditos y muy pegaditos. Quiero decir que ese tipo de fábricas aquí cuesta, bueno, yo creo que no me constan ni siquiera en España, ese tipo de fábricas que hay en China, entonces eso contamina mucho. Te hablo de fábricas que además sacan un humo por las chimeneas y en fin, quiero decir, pero el mundo se puede hacer, se puede adaptar a las circunstancias. Ahora bien, lo que ocurre es eso, que tiene que haber un esfuerzo de todos también. Yo creo que es algo que los líderes a veces lo hacen tímidamente, ¿no? El hecho de que no piden eso, bueno, otros sí son firmes en sus convicciones, pero yo creo que los que están haciendo bien las cosas en estas cuestiones deberían imponerse a aquellos que no hacen bien las cosas, porque dirán, ¿por qué nosotros hacemos bien? Estamos contribuyendo al medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, o estamos en cierta manera reconduciendo el tema, y otros países, es más, hasta contaminan más. Y por lo tanto, yo creo que al final es lo que te está diciendo, el mundo es global, es cada vez más global, pero requiere un esfuerzo por parte de todos, si no, no va a ser no va a tener un buen resultado pero el mundo va a seguir viviendo, eso está claro. Lo que ocurre es que tenemos que hacer un mundo mejor, porque si es un mundo cada vez más inestable, pues esto tiene que reconocerse. Yo creo que ahora estamos en un periodo, y para concluir, de más inestabilidad que el que vivieron nuestros padres, de mucha más inestabilidad que el que vivieron nuestros padres, y quizá que más similar lamentablemente al contexto que vivieron nuestros bisabuelos. Porque tú también eres de mi edad, más o menos. Digo, mis bisabuelos de la segunda, bueno, los años 30, años 40, para compararlo con algún contexto. En el sentido, es verdad que tenemos tanta tecnología y todo en los países de Occidente, pero en el sentido de que hay más inestabilidad política, mucha más que en los años 70, 80, 90, y además de eso, más riesgo de un conflicto a gran escala que el que tenían nuestros padres y nuestros abuelos incluso. Por lo tanto, eso es peligroso y tenemos que ser rigurosos, incluso con lo que como sociedad, ¿no? También, y por lo tanto, pero bueno, de todo se sale. El mundo ha atravesado varios periodos y de este saldrá igual que otro. Lo que pasa es que al final lo que requiere es imponer sentido común, ¿no? Y que no lo imponga solo uno, sino una parte, quiero decir, ¿no? Que sea algo más global. Por lo tanto, y eso llegará tiempo al tiempo. Que haya más conflictos, no te digo que no, pero al final tendrá que imponerse ese orden, porque si no, de otra manera, esto es un cuento de no acabar, y yo creo que es algo que no interesa al final ni a una parte implicada ni a la otra, porque lo que interesa es que los países
vayan saliendo. Si tú haces, si tú concentras, si vas generando países pobres y vas, no les proporcionas futuro, al final eso no tiene cabida, ¿no? Y te va a salir saliendo caro, ¿no? Te va a acabar saliendo caro. Por lo tanto, nos ha tocado vivir este momento, pero se saldrá porque ya hay cada vez más gente y quiero lanzar ese mensaje optimista, que se ha dado cuenta, ¿no? De que al final es algo más de todos y también se ha dado cuenta de muchas cosas que eso es positivo y que parecía, ¿no? De cierta manera que costaba de verlo, ¿no? Y que algunos periodistas, pues como aquí el servidor, hemos estado ahí luchando para que la gente vaya viéndolas, porque y tu canal también hace una buena labor, todo Ventana de Libertad, y recomiendo que te sigan en este canal de YouTube, y además fue premiado, que también te doy mi enhorabuena, fue premiado por el Ayuntamiento de Guecho, ¿no? El Ayuntamiento de Guecho. Por eso. Ahí está, aquí está el premio, físicamente. Por eso, pues ahí se ve, bueno, una noticia positiva de las que hablaba, ¿ves? Una noticia de esas es la que hay que darles más visibilidad. Pues el hecho ese, ¿no? De que toda ventana que contribuya a un bien debe ser premiada y debe ser ganar, bueno, y debe ser exacto, debe tener visibilidad, como este canal. Cierto, muy agradecido a los que me premiaron y a ti por comentarlo. Y evidentemente debemos de, como en otras épocas, saber, como ciertamente resumen y corolario, el hecho de que las formulaciones de libertad, de democracia, como también sufrieron tentaciones, algunos en los años 30, de desviarse por caminos más cómodos, en los que aquel momento y ahora defienden postulados de libertad, países que tienen democracia liberal, y que evidentemente confrontan con esos otros modelos que son autoritarios y que tienen tentáculos en Occidente, que repican en Twitter, ahora X, en Facebook, redes sociales, TikTok, y que defienden a Corea del Norte, defienden a China, defienden a Rusia, defienden a Venezuela, defienden a toda esta playa de ataques a la libertad y la democracia. Pues evidentemente tenemos que ser claros a la hora de conocer este escenario, saber explicarlo y decirle a la gente que tiene que interesarse por todo esto, porque no habrá futuro sin lucha. Y no estoy diciendo de coger el fusil y ir directamente al frente, sino la lucha puede ser algo más sencillo, simplemente decirle a tu vecino lo que acabas de conocer o decirle el buen ejemplo que acabas de saber. Y por lo tanto hay que ser agradecidos, como lo soy contigo, de que hayas estado por aquí en este conversatorio, los anteriores y los que vayan a venir en el futuro. Pues igualmente, una buena conclusión hemos acabado. Un abrazo, Juan Carlos.